Saludo con gusto a nuestro colaborador, al doctor Gerardo Álvarez Hernández, es especialista en epidemiología. Vamos a platicar sobre aspectos preventivos para combatir el dengue. Pues mire, estamos así en muy buen momento siempre, como decimos, de prevenir, porque luego pues vienen las consecuencias. Todo nos los comparte como siempre el doctor Gerardo Álvarez. Doctor, buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día, Karina. Gusto de saludarle. Oiga, No, pues he visto algunas notas a nivel Latinoamérica, pero también, bueno, en México, del tema que se está viviendo en algunas regiones con el dengue, esto, pues, no somos ajenos a esta situación. Ayer ya las lluvias o las primeras lluvias en estos últimos días, y siempre se nos viene a la mente la indicación de empezar por casa, ¿verdad? Para prevenir la situación y la reproducción del mosco transmisor del dengue. Sí, es muy correcto todo lo que has dicho, Karina. Fíjate que pues las agencias internacionales, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, etcétera, diversas instancias, incluso en México, han sido testigos de el incremento muy considerable de casos con franco comportamiento epidémico del dengue, lo cual tiene pues preocupado a estas agencias, instituciones en el mundo, ¿no? Y por supuesto en México incluso. Sí. Desde hace ya desde comienzo de año se observó en el sur del país, especialmente en el sureste, un comportamiento excesivo, francamente epidémico de esta enfermedad. Entonces, claramente nosotros estamos a tiempo de evitar tener un brote epidémico que nos afecte más allá de lo que usualmente es en Sonora. Entonces, qué bueno que haces Lo escucho lejos. llamado. Ahí está, es que lo escuchaba lejos. ¿Perdón? Lo escuchaba lejos, le digo, pero ya le escucho bien. Sí, pero qué bueno que haces este llamado para que nuestra comunidad esté atenta, esté prevenida, y que por supuesto ahora con el reciente incremento, no de la lluvia, porque fíjate que esto es un tema muy importante que nuestra gente debe pues tener conciencia. No es que aumente las lluvias, porque probablemente pues hemos tenido años con pocas lluvias. Sí, y ahí sin embargo, lo que es realmente importante es que aumente la humedad relativa, ¿no? Y que esta humedad relativa esté por arriba del 30%. Ajá. Porque en esas condiciones el mosco, especialmente los huevecillos y las larvas del mosco, encuentran condiciones apropiadas para su crecimiento y desarrollo. Es evidente que no ha llovido suficiente como en otras regiones del país, pero que la humedad en estos recientes días ha ido aumentando. Sí, ahorita mencionaba una humedad, doctor, del 60 y tantos por ciento, 61, entonces, por ejemplo. Claro. Aquí entonces fíjate que hay dos acciones muy pequeñitas, pero que son realmente importantes que nosotros podemos hacer en nuestras casas. Antes de que, porque te digo, no es que ahorita se esté acumulando lluvia en los contenedores, ¿no? Por ejemplo. Pero es entonces el momento de hacer dos cosas muy, muy sencillitas. Una es que en aquellos contenedores en donde usualmente los usamos de vez en cuando, o macetas o cubetas que no necesariamente todos los días usamos, contenedores que están en nuestro patio, hay que cepillar, voy a decirlo así, las paredes de estos contenedores o cubetas o botes, porque ahí están pegados los huevecillos, que son unos pequeños puntos negros que podríamos ver en las paredes de estos contenedores. Sí se observan a simple vista, pues, sí se pueden observar. Claro, se observan a simple vista, claro, son pequeñitos, pero entonces el cepillado de estos son los huevecillos de los moscos, esos son los huevecillos. Cepillar ahorita estos contenedores evitaría que cuando les caiga agua, se desarrollen, crezcan y pasen a las siguientes estadios del mosco, ¿no? Eso es uno. Y el otro, definitivamente, tapar esos contenedores con alguna cubierta, alguna lona, alguna tapa, alguna madera, algo que nos permita evitar que la humedad, que te insisto, la humedad relativa del ambiente es lo que los huevecillos, voy a decir, absorben
Voy a decirlo de esta manera para que nos entendamos, y de esa manera empieza todas las etapas de desarrollo del mosco, que recuerden dura más o menos 2 semanas desde que comienza hasta que es un mosco adulto y sale a volar, ¿no? O sea, doctor, si estuvieran los huevecillos, por ejemplo, está ahí un bote que tiene huevecillos o larvas, esos huevecillos del mosco, y llueve y o la humedad y esto, ¿cuánto tiempo tarda para que inicie la reproducción del mosco? Bueno, de ese huevecillo. Después de que empieza, el ciclo completo dura aproximadamente 10 a 14 días. Ese es el ciclo completo desde que es un huevecillo, pasa a su estado de larva, después a pupa, y finalmente a la forma adulta, que es la que sale volando del agua, ¿no? Sí. Por ejemplo, pero si le cae agua, es un hecho que se va a convertir de huevo ya mosco, pues sí. ¿Necesita el agua o la humedad o esa humedad que dice? Sí, absolutamente la necesita. La fase acuática no puede ser, digamos, brincada, ¿no? Tiene que tener esa fase acuática. Ahora, un asunto muy importante. Recuerden, nuestra gente, por favor, que esos huevecillos pueden estar infectados si las madres, los mosquitos madre, ¿no? Aedes, estaban infectadas. Sus descendencias, sus huevecillos tienen el virus del dengue. Entonces esos moscos que nacen ya están infectados. No todos, obviamente, pero no sabemos cuáles sí, cuáles no. Por supuesto, no, pero no podemos saber, definitivamente no podemos saber. Pero ojo, porque es muy importante, si la madre estaba infectada, la descendencia va a estar infectada. Ok, aún siendo huevecillo y ya en su fase ya de mosco adulto, trae consigo. Ese huevecillo tiene el virus. El virus. Luego la larva va a tener el virus, la pupa va a tener el virus y el mosco adulto va a tener el virus, ¿no? Entonces eso es lo que debemos tener muy pendiente, estar muy atentos. Y lo que siempre hemos recomendado, Karina, que nuestra gente no esté confiada a que fumigar es la solución del problema. De hecho, vuelvo a insistir, fumigar es una señal de fracaso de todo el sistema para poder evitar que nos infectáramos. Entonces la gente en realidad piensa que la fumigación es la solución, pero en realidad no. ¿Por qué? Porque si no evitamos que haya huevecillos y larvas dentro de los contenedores, el fumigante va a durar tiene un efecto muy cortito, unos días apenas. Doctor, y después vuelven a crecer. Yo quisiera saber qué bueno que llueve, digo, la lluvia no es mala, sino nosotros somos los que tenemos estos hábitos o no la limpieza, pero vamos a suponer, anoche pues dio una lluviecita más fuerte en el sur que en otras. Pero vamos a suponer que ya en varios domicilios o en muchos domicilios, pues está esa cubeta de la que nos dice, ese bote, esa tapa, en donde ahí están esos huevecillos, nadie los limpió, nadie se dio cuenta, ya llovió. En 15 días segurito vamos a tener moscos en esas casas, ¿no? Y esa agua que se quedó ahí, que nadie fue y volteó esa cubeta, sino que ahí se quedó el agua o en esa llanta quedó acumulada. Obviamente con el calor me imagino que se va a ir más rápido este proceso de vaporización, qué sé yo. Y entonces en 15 días ya en esas casas en donde ahorita se acumuló agua en esos botes, pues va a crecer un mosco o van a crecer cientos o miles de moscos, ¿correcto? Es correcto. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahorita en la mañana? Pues vamos a revisar los patios, ¿verdad? O revisar esos botes, patios, ¿no? Claro, las 4 acciones básicas que siempre nos han recomendado, que son muy sencillas y que nosotros como buenos ciudadanos podemos hacer, ¿no? Volteamos los contenedores, cubetas, les tiramos el agua, como he dicho, lavamos las paredes interiores, tapamos, ¿no? Todas las llantas, estos espacios huecos pequeños donde se puede acumular agua. Recordemos que un mosco Aedes solamente requiere una corcholata, una tapa de una soda. Esa agüita que hay ahí es suficiente en una tapa de una soda para crecer. Fíjate nada más eso. Eso es muy importante. Es un mosco muy astuto, con muchas capacidades de sobrevivencia. Entonces no requiere grandísimos contenedores. Si nosotros le damos los contenedores, por supuesto, más fácil. Y obviamente ya nos ha repetido mucho que los huevecillos duran hasta un año, ¿no? Que están ahí. Sí, por supuesto. Eso es muy importante. Si el año pasado depositó o vipositó el mosquito, la hembra, los huevecillos, esos permanecen un año. El año siguiente, insisto, por ejemplo, ahorita esperando que
haya humedad o lluvia y crecen esos Ajá. huevecillos, ¿Y ¿no? Se desarrollan. hasta cuántos huevecillos o son sinónimos de moscos por Híjole, por postura. más, o sea, sí, no, ya me entendió pues lo que quise decir, Sí, ni claro, ni le tuve que ¿cuántos? preguntar. Mira, claro, eso es difícil estimar realmente, pero una hembra podría depositar entre 1,000 y 2,000 huevecillos. Caray. Depende la época del año, la región, Sí. muchas cosas, si la hembra estaba suficientemente alimentada, en fin, muchos factores, pero vamos a estimar entre unos 1,000 y 2,000 huevecillos, ¿no? Eso es más o menos lo que podría ser. Entonces, por eso es muy importante la participación de todos los ciudadanos para poder evitar esto, ¿no? Que tengamos una epidemia. Recordemos que la fumigación, si bien es una solución temporal, no es la mejor. Ok. Doctor, ¿y cuánto vive el mosco? Bueno, ya nos dijo, crece en 15 días, se reproduce, pasa de huevo a mosco adulto. ¿Y el mosco adulto hasta cuánto puede vivir? Más o menos también en condiciones de alimentación, también dura unas 2 semanas. Eso es su vida 2 semanas. media, más o menos su vida media, afortunadamente no es tan prolongada, aunque en algunas ocasiones hicimos investigaciones en áreas más por ejemplo, más al norte, en Nogales. Sí. Recuerdo bien una investigación que incluso publicamos, y ahí observamos que vive aproximadamente entre 5 y 7 días más en condiciones apropiadas de temperatura. Ah, ok. ¿No? Y si pica y pica, nos pica, claro. Puede, o sea, una vez que pica al humano, ¿es pica o morder? Pica, ¿verdad? Pica. Ese sí tiene una lanceta, ese tiene. ¿no? Una vez que pica, ¿puede seguir picando a varias personas o muere también? No, de hecho, a diferencia de una garrapata, lo que pasa, fíjese bien, rápidamente recorremos, o sea, la picadura es dolorosa. Usualmente los humanos nos damos cuenta de esa picadura y lo que hacemos rápidamente es querer quitarlo, ¿no es cierto? Sí, claro. Entonces, bueno, por eso debe ser súper rápida el proceso de alimentación, mete la lanceta, rápidamente sale y no necesariamente se alimenta totalmente de un humano, de un huésped, ¿no? Tiene que hacer varias tomas para satisfacerse, llenar la panza. Entonces, a veces cuando matamos un mosquito y ya ves que lo explotamos con sangre, voy a decirlo así. Sí, pues sí. No necesariamente es nuestra sangre. Es de otra persona. Es de otra persona, de otro huésped. Es así. Porque sí, me ha tocado unos bien sangrones, así de, ¡ay, qué feo! Porque no es como una garrapata que con una solo huésped se alimenta totalmente. Va picando y picando. Va picando porque, insisto, duele. Su picadura, entonces tiene que hacerlo muy rápido antes de que pueda ser golpeado, ¿no? Por nosotros. Por ejemplo. Entonces, por eso es muy importante, fíjate bien, y eso explica que el dengue se presente en brotes explosivos. Pues sí. Con muchos casos, ¿no? Pues sí, va picando ahí. Puede hacer la transferencia de saliva al huésped y entonces aparecen simultáneamente varios casos, que es diferente a lo que hemos platicado con las garrapatas, cuyo proceso de alimentación es muy lento, luego la transferencia de la bacteria es lenta, en cambio aquí el virus es muy rápido, y por eso debemos estar muy atentos a este próximo época de calor, porque muy probablemente tengamos un comportamiento epidémico. ¿Y por qué lo digo? Porque en Sonora es usual que ocurran estos años en donde son relativamente calmos, como el que nos antecedió, ¿no? El año pasado, pero después el siguiente año haya un repunte epidémico. Entonces es muy probable que eso ocurra, especialmente si no nos cuidamos. Doctor, como siempre, le aprendemos mucho. Digo que estas cosas pequeñitas que no hay preguntas tontas, como decimos, ¿verdad? Porque eso nos va dando una idea y bueno, no podemos hacer algo de lo que no conocemos. Entonces vamos conociendo, hemos estado hablando de la riqueza, sí, preguntas muy básicas, y ahorita del dengue a propósito de la temporada, y ojalá que alguien ahorita haya salido a su patio a revisar o lo haga durante el día, pues para evitar una situación y la reproducción que ya vemos que es o puede ser letal, y que no es una situación solamente de aquí de Sonora, sino a nivel internacional hay problemas de aumento con casos de dengue. Doctor, muchísimas gracias. Claro. Recordémosle a nuestra comunidad, Karina, por favor, que los grandes resultados son consecuencia de pequeños cambios que hagamos nosotros. Así es, estoy de acuerdo con usted. Entonces eso hay que insistirle a nuestra comunidad. Te agradezco mucho. Igualmente le mando un abrazo, doctor. Gracias. Hasta luego.